sí, hem començat amb la inspiració, no? Ara toca l'Enfortaste i tenim la sort de tenir el Luca de Stay Angry, Stay Foolish, així que comença amb una sessió d'inspiració creativa per activar-nos y luego ens posarem a fer feina. Así que muchas gracias. Vale, ¿me escuchan? ¿Sí? Alto y claro. Vale, guay. Bueno, ahí está, ahora sí. Voy a hablar un poquito del proyecto Stay Hungry y luego nos vamos a poner a trabajar. Estaría guay que todos tuvieran la carpetita que dejamos en cada silla. Hay azules, hay rojas, hay amarillas. ¿Sí? Bueno, si alguien no tiene, fíjese si quedó alguna silla vacía que la tenga apoyada. También que tengan un bolígrafo preparado o un lápiz, lo que sea. Prometo que no voy a hablar mucho porque lo que quiero es que tengan este tiempo para pensar un poco, para trabajar y sobre todo para darse la oportunidad de ver lo que hacen comúnmente de otra manera. Es decir, de poder romper un poco con lo que es la rutina del trabajo, su conexión con los materiales que suelen utilizar, con el tema, con el lenguaje al que estén muy acostumbrados y un poco partir de lo que conocen, de lo que saben y lo que dominan, que estoy seguro que será muy vasto, y jugar con eso. En creatividad hay una regla que es siempre empieza por lo que conoces, empieza por lo que sabes. Y cuanto más sepas, mejor. Porque cuanto más sepas, más oportunidades tendrás después de jugar, romper, resignificar, revisar o revisitar aquello que ya dominas, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar por aquí porque hay algo en creatividad que se llama principio de incertidumbre. Y es que en cualquier proceso creativo uno no puede pretender saberlo todo. Partir siempre de un territorio conocido, pero también tiene que haber un espacio, un momento, una zona dentro del camino a recorrer en el cual podamos perdernos un poco y darnos la oportunidad de encontrar algo que no esperábamos encontrar, ¿no? O sea que la creatividad o el proceso creativo en realidad requiere de ese salto de fe poética desde el cual podamos vislumbrar lo que hacemos y además reconocer, darnos cuenta que aquello que encontramos, que no esperábamos encontrar, puede tener un valor. Y eso se adquiere con el tiempo, con criterio y con mucho ejercicio, ¿no? Y el principio de incertidumbre dice que nadie sabe, no hay ninguna persona en el mundo que sepa cómo va a ser el mundo dentro de 5 años. Y eso ocurre porque la propia naturaleza es una confluencia de rutina más cambio. Cambio forma parte de nuestro orden natural, tanto en el funcionamiento de los sistemas naturales como el de nuestra vida, porque no somos ajenos a esa naturaleza a la que pertenecemos. Y yo nací en un país en el cual el principio de incertidumbre se multiplica, digamos, ¿no? Entonces se habla mucho de la creatividad de los argentinos y yo creo que algo cierto hay en esto porque nos vemos obligados siempre a revisitar la realidad que es muy cambiante y de manera muy vertiginosa, ¿no? Esto nos aporta herramientas y nos aporta condicionamientos. Y herramientas y condicionamientos también son dos palabras que están muy presentes en los procesos creativos. Entonces, no podía empezar de otra manera que no sea esta, porque me parece que de alguna forma me define y define la búsqueda que hemos hecho a lo largo de estos 10 años con nuestro proyecto, que es básicamente comprender cómo funciona nuestra creatividad para poder darle un lenguaje y unos procesos que nos permitan repetir esos mismos procesos que nos pueden dar buenos resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos un estudio en Barcelona, como dije, hace 10 años, y lo que hacemos básicamente es leer y escribir, hacer investigación, leer todo lo que podemos que tenga que ver con el comportamiento de los seres humanos a la hora de crear algo, lo que sea. Da igual con qué lenguaje se exprese, una persona pensando creativamente es una persona que me interesa y a la cual quiero conocer y quiero entender cómo es que hace lo que hace y por qué, ¿no? Entonces, a partir de la investigación, quizás en algún momento les pueda mencionar algunos libros interesantes que puedan leer si les gustan estos temas, lo que hacemos es diseñar procesos creativos, que es lo más complejo que puede haber. Es decir, poder enseñarle a la gente cómo empezar a pensar creativamente. ¿Cuál es el primer paso? ¿No? Se habla mucho del miedo a la hoja en blanco y el bloqueo creativo. El miedo a la hoja en blanco se provoca cuando uno tiene un propósito, tiene un objetivo, pero no tiene un primer paso a dar, ¿no? Es siempre lo más difícil. ¿Cuál es el primer paso que doy para crear algo? Uno puede ponerse un objetivo muy claro, pero dar ese primer paso requiere de tener
cierta conciencia de lo que uno está haciendo. Lo hacemos hace bastante tiempo y su campo de aplicación es cada vez más extenso porque cuando uno aprende cómo pensar creativamente, da igual para qué lo uses, uno ya tiene las herramientas que necesita. A partir de esto hemos creado como 2 áreas de aplicación. Por un lado tenemos un estudio de comunicación, de diseño, ayudamos a marcas y a gente a construir su identidad creativa para que lo que hacen pueda ser un reflejo de lo que son, tratar de conectar y poner un puente de confluencia entre vida y trabajo, algo que cualquier persona emprendedora busca, creo yo, incansablemente. Y por otro lado también lo que hacemos es compartir conocimiento, es decir, abrir también lo que es el estudio por las noches para que la gente venga, formamos grupos de trabajo y les enseñamos un poco todo esto que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Calculé esto de manera bastante arbitraria, pero creo que podría ser un dato interesante. Ya pasaron más de 1.200 personas. Tengan en cuenta que los grupos que formamos son de 8 máximo. Siempre trabajamos con poca gente para que la interacción sea lo más enriquecedora posible. Y este es un poco el cálculo que hice en función de la cantidad de talleres que dimos. La gente que viene a los talleres, la gente que se acerca y tiene interés en esto, es gente como cualquiera de nosotros que simplemente lo que tiene es ganas de hacer algo y no sabe cómo. O tiene conocimiento sobre algo pero nunca tiene el tiempo. O los condicionantes que forman parte de su vida cotidiana no le permiten tener un acercamiento natural a aquello que le alimenta en espíritu y en lo que es la conformación de su identidad, ¿no? Es decir, a lo largo de nuestra vida nos vamos alejando de aquellas cosas que nos hacían bien, que nos gustaban hacer, que nos aportaban cierta felicidad, en favor de las cosas que básicamente no son rentables o son las cosas que debemos hacer, ¿no? Lo que queremos en función de lo que debemos es algo que es normal, es natural y ocurre mucho. Y mucha gente viene pensando que ha perdido su vocación, que ya no le gusta hacer lo que hacía, cuando en realidad no ha hecho una interpretación de las cosas que rodean aquello que hace, que a veces hace que uno tenga ese enfoque equivocado, ¿no? Entonces viene gente que se reconecta con su vocación, viene gente que encuentra quizás algo que no sabía que podía ser una vocación y de repente lo era, y viene gente que quiere emprender o quiere crear algo y no sabe cómo empezar y todavía no tiene claro tampoco el propósito que persigue en función de lo que quiere, ¿no? Es decir, una combinación de un montón de factores que hace que 8 personas se reúnan en un espacio y que esa dinámica entre esas 8 personas sea muy enriquecedora. Lo primero que aprendí en todo este proceso de investigación es que la creatividad es un ejercicio de identidad. Hay una frase que me gusta mucho, creo que es del Talmud, que dice que no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y en esta confluencia entre vida y trabajo, en el que separamos todo el tiempo placer y deber, la persona creativa, la persona que emprende, el artesano, el creador, el diseñador, la diseñadora, lo que busca siempre es empatizar lo que es con lo que hace. Y me parece que cuando uno empatiza o puede conectar lo que es con lo que hace, uno se garantiza 2 cosas. Primero, que el producto de su trabajo tenga un componente personal, es decir, original. Y por otro lado, que lo que hace pueda crecer con uno. Y que lo que hace no tenga un fin determinado. Es decir, cuando me refiero a un fin determinado no tiene un punto de agotamiento. Porque en la medida en que uno se va transformando a sí mismo, a su vez se va transformando aquello que está haciendo. Entonces, eso le permite mantenerse estimulado y alimentado con respecto a los propósitos que persigue cuando se levanta cada día, básicamente. Esto para mí es lo más importante entender en función de la creatividad. Esto, que podría ser un componente más bien cultural, como producto del pensamiento creativo, y también poder concebir la creatividad como una herramienta que nos viene dada por naturaleza, es decir, asumirnos creativos siempre, como base. Todos nacemos con la capacidad de ser creativos. Entonces, comprender la creatividad desde estas 2 aristas, primero, la creatividad como algo que heredamos de la naturaleza y la creatividad como una herramienta que nos permite construir identidad, entendiendo la identidad como un proceso en construcción permanente, es decir, nunca termina uno de ser lo que busca hacer, sino uno va cambiando y sus intereses se van hilando de manera natural, uno
detrás del otro, y eso lo pueda mantener alimentado y estimulado para seguir construyendo, seguir creando y seguir también formándose, seguir aprendiendo, ¿no? Que es algo que no debería tener un punto de culminación. Básicamente, estoy diciendo que los procesos creativos son procesos biológicos, que así como funciona nuestra mente cuando crea una idea, hay una correlación en cómo funciona la propia naturaleza cuando está en movimiento y gesta vida nueva. Y lo voy a decir a partir de 3 ejemplos muy concretos. ¿Qué 3 comportamientos que premia la naturaleza premia también el pensamiento creativo? Para que vean hasta qué punto hay una correlación muy natural entre ambas cosas. La naturaleza premia la diversidad. Yo acá lo que veo es eso, es un sistema diverso, de gente que hace cosas distintas, que en conexión podría hacer cosas mucho, mucho más importantes. La naturaleza premia el movimiento. No hay vida sin movimiento. Y la naturaleza premia la interacción, porque no hay vida sin interacción. Estas 3 cosas que premia la naturaleza también premia la creatividad. La creatividad premia la diversidad, porque cuanto más enriquecemos nuestra vida desde recursos diferentes, cuanto más enriquecemos nuestra mente con recursos diversos, más posibilidades tendremos a que nuestras creaciones tengan componentes que provengan también desde diferentes mundos, universos y lenguajes, y que el resultado de esa confluencia de elementos nos dé también esa originalidad. Yo siempre hago un ejercicio con los alumnos en el taller que es, les digo, cierren los ojos y piensen en un atardecer en Marte, ¿no? Entonces, ese atardecer en Marte va a tener una complejidad visual según la riqueza de recursos y diversidad que tengamos en nuestra mente. Básicamente, no sé, te gusta el cine, te gusta leer, has viajado. Cuantos más recursos, más elementos diferentes que provengan de diferentes fuentes compongan tu idea, más probabilidades tenés de que esa idea sea original. Porque entre 2 personas es muy difícil que esa cantidad y diversidad de recursos sea la misma. Si consumimos lo mismo, si nuestras rutinas están alimentadas por los mismos recursos, va a ser bastante más fácil que entre 2 personas puedan llegar a la misma conclusión. Si alimentamos nuestra vida con estímulos diversos, tenemos más posibilidades de que nuestras fuentes de recursos también lo sean y que en nuestras ideas esté reflejado también esa diversidad. La creatividad premia el movimiento porque una vida estancada es una mente estancada. El movimiento para mí es el movimiento físico y el movimiento intelectual. Es decir, someternos a situaciones, bueno, la palabra no es someternos, ¿no? Pero exponernos a situaciones que nos permitan amplificar nuestra idea del mundo. Es decir, que no estén en conformidad con nuestras ideas previas, sino que las pongan en disputa, que las provoquen, que me permitan a mí formularme preguntas nuevas. Esto para mí es el movimiento. El movimiento lo que hace, lo que tiene como resultado es alimentar de manera natural nuestra curiosidad. Cuando uno descubre algo que no esperaba descubrir, cuando uno tiene una refutación propia, una idea que creía completamente monolítica, uno expande su idea del mundo. Y además se hace una pregunta que para mí es fundamental, y es ¿qué otras cosas puedo aprender, qué otras cosas puedo conocer que no conozco y que están ahí, esperando a ser descubiertas, ¿no? Y esto alimenta también nuestra idea del movimiento. Sin movimiento no hay creatividad. Sin diversidad de recursos no hay creatividad. O hay, pero siempre va a tener un límite. Siempre va a encontrar un límite que es el que ustedes mismos le pongan. Esa es otra fuente, otra de las razones por las cuales se da el bloqueo. Insistir siempre con las mismas combinaciones, con los mismos recursos y con las mismas ideas, ¿no? Y la creatividad premia la interacción, porque en realidad todos nuestros procesos vitales se producen a partir de la interacción. No existe, no hay todavía en la ciencia una definición de qué es ser un individuo. El individuo es una idea, es un concepto, es una entidad más física que real o biológica. Nacemos en comunidad y crecemos en comunidad y nuestras ideas también tienen que ver con la influencia de las ideas de los demás. Es una rueda, digamos, que funciona casi también como un ecosistema intelectual y creativo. Entonces, sin interacción tampoco hay creatividad. Y hay 3 formas de interacción que yo les puedo mencionar ahora,
y ustedes podrían también, a partir de estas maneras, 3 formas de interacción, evaluar cómo están en ese sentido. La primera interacción, la primera forma de interacción es con uno mismo, lo que decían los antiguos griegos, ¿no? Conócete a ti mismo. Y los procesos creativos también tienen que tener un espacio para los procesos de reflexión, de diálogo interno, ¿no? Esto yo, por ejemplo, antes escuchaba también, ¿no? de las caminatas por la montaña, ¿no? El caminar es una gran fuente de inspiración para el proceso reflexivo. Cuando uno camina, empieza un diálogo con uno mismo. Uno no está solo, en realidad. La segunda forma de interacción es con el otro, con el inmediato, con nuestro círculo inmediato, ¿no? Y esto se puede también evaluar a partir de una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una gran conversación? Una conversación que les hizo perder la noción del tiempo. Una forma de interacción con el otro es el arte. Es una manera también de interactuar con la imaginación de los demás, ¿no? Entonces ahí también podríamos hablar de literatura, de pintura, lo que sea que les guste, siempre intentar tener una conexión cercana con el arte, tanto si lo hacen como si lo reciben como espectadores o espectadoras. La tercera forma de interacción es con el mundo. Es decir, ¿qué idea tengo yo de la realidad de la que formo parte? En creatividad siempre se dice que es importante tener los pies en la tierra y la mente en la luna, pero los pies en la tierra. Es decir, realmente ser partícipes del espacio que ocupo y de lo que hago, ¿no? Y qué impacto puede tener lo que hago en los demás. Como una conciencia, si se quiere, de nuestro lugar en la sociedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, más diversidad, más movimiento, más interacción, más creatividad. Cuando viene gente y me dice, bueno, quiero herramientas, quiero ser más creativo, yo le pregunto por estas 3 cosas. ¿Cómo estás de diversidad? ¿Cómo estás de movimiento? ¿Cómo estás de interacción? Es decir, ¿qué niveles de estímulo estás recibiendo en tu vida cotidiana? Si no recibimos, si no hay una puerta de entrada, se hace más complicado que haya una puerta de salida. Nosotros nos expresamos a partir de una necesidad. Necesitamos expresarnos porque necesitamos compartir nuestra mirada del mundo. Pero para eso también necesitamos conocer la mirada de los demás, alimentarnos de la mirada de los demás. Y eso se hace a partir de estos 3 modos de interacción que les acabo de explicar. Entonces, lo que les propongo hacer hoy es trabajar un poco a partir de esto que les estoy hablando, en diversidad, movimiento e interacción. Vamos a tener diversidad porque se van a conectar entre ustedes, es decir, van a poder formar parte un poquito del mundo de lo que hace la otra persona. Vamos a hablar también de movimiento, porque van a hacer mover las ideas, y también va a haber movimiento en función de que van a tener que resignificar lo que hacen en el día a día, ya verán cómo. Y después va a haber interacción, porque van a involucrar los elementos del otro en los elementos de uno, y se van a combinar y se van a conectar de tal manera en la que lo que van a crear va a ser producto de esa interacción. Entonces, es muy importante, bueno, primero que tengan el material, segundo, mente abierta, tercero, bueno, ganas de compartir y crear, ¿no? Así que es eso, tómenselo como un juego, acá no hay evaluación, es simplemente ver qué pasa, ¿sí? Para la creatividad se requiere un poco de fe poética. No sé qué va a pasar, pero creo que puede pasar algo bueno, ¿sí? Es como cuando uno va al cine y sabe que se lo va a pasar bien y que puede recibir, ¿no?, una experiencia gratificante. Y esto es lo mismo. Hay que iniciar siempre un camino creativo con esa idea, ¿no?, prefijada de que algo genial puede ocurrir. Y cuando digo mente abierta me refiero a que en la conversación, en la interacción, puedan escuchar de manera activa lo que le está proponiendo el otro y puedan intervenir en eso y que en esa confluencia entre esas 2 miradas se puedan crear miradas propias también. Entonces, tengan preparada la libreta. Hay las tarjetas que están adentro de las carpetitas, tienen un orden específico, que es el que les voy a ir mostrando también en pantalla, pero la idea es que puedan jugar. Veo que tú no tienes... Ahí, todos tienen que tener, ¿eh? Es importante. ¿Vamos? ¿Sí? Vale. Les voy a dar tiempo para cada cosa, pero tiene que ser rápido. Así que lo que quiero es agilidad y juego. Simplemente. Y veamos qué pasa. Lo primero se llama adivinanzas. Lo que tienen que hacer es muy sencillo. Es dibujar lo que hacen. ¿Sí? Fíjense que tienen un espacio para dibujar. Dibujan lo que hacen. Cuando terminen el dibujo,
le muestran el dibujo a la persona que tienen al lado. Y el que tiene al lado tiene que adivinar qué es lo que hacen. ¿Sí? Dibujan lo que hacen, como les salga, para ver cómo visualizan el trabajo que hacen el día a día. Se lo muestran al compañero o a la compañera y después, sin decir lo que hacen, sin informar. Ahí se inicia una conversación interesante, puede surgir una idea, la punta. Bueno, que bien, i què fem aquí? Que està feta a l'aire lliure o això és... Tienen que pasar a la siguiente plantilla que tienen ahí en la carpeta. Arte combinatorio se llama. Entonces, cada uno escribe una palabra clave que identifique con su producto o su proyecto. Una palabra clave. Puede ser un elemento, un material, una sensación, un valor, un beneficio, lo que quiera. Una palabra. Entonces, se conecta otra vez con la persona con la que está trabajando y con su palabra y la palabra de la otra persona, en combinación tienen que crear algo. Tú, una palabra que identifiques con tu proyecto. Ella, una palabra que identifique con su proyecto. Conectan las dos palabras y crean algo entre las dos a partir de la combinación de esas palabras. Tanto para vos como para ella. ¿Sí? Puede ser un producto, un objeto, lo que quieran. ¿Sí? ¿Se entendió? Tu palabra con la de ella, las conectan y a partir de la combinación de esas dos palabras tienen que crear algo. Tanto para lo que vos haces como para lo que ella hace. ¿Vale? Una escribanía antigua, aquí van Que puedan conectar los dos emprendimientos para crear de los dos emprendimientos un concepto en común, unificador, para crear un pequeño evento. ¿Sí? Para un mercado podría ser, para cómo conectar los dos emprendimientos, encontrar como un concepto unificador de esos dos, para crear una pequeña experiencia, para el posible comprador, consumidor, lo que sea, que ofrezca. ¿Vale? Podría ser una idea para crear una pequeña tienda en conjunto, lo que sea que puedan crear, que pueda conectar los dos emprendimientos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Nada? Vale, clarísimo. Vale. Estoy intrigado. Me gustaría saber qué ha pasado en sus cabezas este rato. Así que, no sé, si les gustaría compartir alguna de las cosas que han surgido en este rato, sería interesante. ¿Tú sí? Vale, empieza tú. Lo que quieras. Bueno, aquí se ha hecho una cosa buenísima, pero es que no vamos a hacer esto. Vale, guay. Perfecto. No se oye. Vale. Resulta que ella hace diseño, bueno, una de las diferentes cosas que hace es diseño textil. Entonces, hemos buscado, bueno, en el ejercicio este hemos encontrado una técnica que es el batik. Sí. Y yo tengo un taller de restauración, tengo un producto que se llama Photoboot, que es transferencia de imágenes sobre madera, y uno de sus ingredientes que ella ha apuntado ha sido las fibras naturales, porque sobre todo impregna, digamos, sus diseños sobre textil y va muy enfocada hacia el hogar, ¿no? Entonces, digamos, el producto que habíamos pensado es, bueno, que yo había pensado para mí era sobre fibras naturales, realizar transferencias, pero también aplicando, digamos, de soporte base la madera. Y en el último ejercicio que has dicho, realizar algo juntas, en mi taller hago talleres, enseño a restaurar, pero también se hacen otros talleres. Entonces, que ella venga a mi taller a
hacer un monográfico de batik, Vale. que la gente se lleve una fibra natural con su diseño enseñado por ella y enmarcado en madera, digamos, como mi firma. Wow, Y vale, ya está. genial, excelente. Bueno, qué bien. Sí. Avisen, manden fotos. Vale, ¿qué más? Vamos. ¿Qué más? Ahí. La meva companya, ella fa objectes amb paper de diari, paper reciclat i altres, sobretot, material reciclat. I llavors jo pinto i soc docent de pintura en una escola. Llavors primer semblava que la cosa estava molt així, però al final se'ns ha acudit un bon producte que era atorgar concepte a aquests objectes que ella feia. O sigui, del que parli el diari o del lloc on sigui, acompanyar-lo o extreure aquella història que queda avalada en el diari perquè s'ha convertit en un gerro, acompanyar-lo amb una imatge pictòrica de lo que parla aquell objecte. Vale, muy bien también, qué guay, interesantísimo. Genial, genial. Vale, muy bien. Por ahí atrás también quería, ¿no? ¿Por acá? ¿Sí? Nosotros hemos creado, yo trabajo con madera y ella trabaja con estampación en tela. Y uno de los productos que yo hago son los servilleteros personalizados. Y entonces hemos pensado de crear mesas, ella haciendo las servilletas para poner los servilleteros y los manteles y así decorar las mesas. Vale, muy bien también. Es una buena forma también de conectar ambos proyectos. Muy bien, genial. Muy bien. Vamos, ¿alguno más? ¿Alguno más? Perdona. Sí. Quería añadir que tanto ella como yo utilizamos la madera, porque Sí. una manera de estampar antigua es con moldes de bac, con moldes de madera grabados, y quizá también podríamos elaborar sellos conjuntamente para estampar sobre papel, sobre tejidos. Bueno, y talleres combinados también es otra opción. Bueno, guay, que puedan surgir productos, pero también servicios. Buenísimo. Muy bien, vale. Y por ahí, ¿no? Ahí. Hola. Pues mira, en este caso es un proyecto de nosotras tres. Ella se dedica a hacer lámparas con madera natural, o sea, sí, a veces restaura, pero sin tocar ni nada. Y ella hace lámparas. Y con las bombillas no pone ni mampara ni nada. Y ella con el algodón hace hojas y yo me dedico a lo que es el tema naturopatía con esencias naturales y tal. Y lo que hemos pensado es que se podía hacer una lámpara de las que ella hace, luego seguir la textura de la madera, como ya han dicho otras compañeras, con su papel de algodón, y en ese papel hacerlo perfumado. Y entonces era una lámpara con papel de algodón perfumado. Vale, genial. Vale, interesantísimo. Bien. Qué bueno. Excelente. Vale. ¿Uno más? Ahí. La meva companya fa làmperes reciclades amb llaunes i jo soc art terapeuta i faig tallers de creixement personal i aleshores en el producte de cada una on ens hem regalat l'ingredient ella m'ha dissenyat com un taller perquè cadascú pugui crear la seva làmpara personalitzada i jo amb el seu concepte era com crear sobre un quadre, no? Perquè el concepte era reciclatge i com només utilitzar un sol quadre en diversos dies. I aleshores al final hem pensat en muntar com una exposició-instal·lació com del resultat dels dos tallers generar un ambient perquè les seves làmperes tenen una llum molt càlida i el quadre també genera un ambient on te dona importància com aquest moment de repòs, no? Que estem fent alguna cosa per disfrutar també, no? I aleshores era aquest concepte de després de l'acció a l'alimentar-nos del que hem fet, no? I generar una instal·lació que es podria posar a una biblioteca o algun bar on la gent pogués sentar-se i gaudir de les peces que s'han fet.
Vale, qué guay también, interesante, muy interesante. Excelente. Ahí. Bueno, nosaltres hem imaginat, hem creat i ens hem atrevit a formar un trio. Quizás quiera prescindir de las fotos cuando... Yo he creado un florero de porcelana específico para poner la rosa de San Jordi. Entonces Miriam, que pinta unas flores maravillosas, lo va a decorar con flores, y Philly, que es escultora, lo va a hacer para que yo, que también hago modelos y moldes, le haga el molde y ella lo reproduzca en bronce, con lo cual tendremos la posibilidad de hacerlo en dos materiales nobles, como es la porcelana pintada manualmente y el bronce. Hostia, increíble. No sé si quiere alguien más comentar, ¿no? ¿Está? ¿Sí? Vale, bueno. Gracias, ¿sí? Por animarse a jugar un rato, por liberarse de prejuicios. También supongo que cada uno ve lo que hace de una manera muy concreta y de repente ver un elemento ajeno formando parte de eso puede resultar un poco chocante, pero también ofrece oportunidades, ¿no? Es una manera de amplificar un poco también lo que hacen en el día a día y de ver que puede haber oportunidades dando vueltas por ahí, que es simplemente cuestión de sentarse un rato. No fue mucho tiempo, y han surgido ideas muy buenas, así que imagínense con práctica, con ejercicio y sobre todo también con un poco de tiempo, la cantidad de cosas que podrían seguir haciendo. Las habilidades las tienen, los conocimientos los tienen, es simplemente darse la oportunidad y ponerse a jugar y a trabajar. Así que gracias otra vez por haber venido.